Yo quise que estuviera en tu sección, Mauricio Candiani, porque tiene un tema empresarial que a mí me parece bien interesante, además de toda la información que vas a tener, mi querido Roque, ya platicamos hoy en la mañana desde la aprobación del famoso TEMEC hasta otras cosas más. Pero está con nosotros Mauricio Candiani, que él es consultor, por supuesto, entre otras varias cosas más. Y pues bueno, tenemos temas interesantes. Dice que nos ve un poco ácidos y nos dio un chocolate, cosa que no sé cómo tomar, Pacheco. No sé tú cómo lo veas. Yo lo veo bien. Sí. Sí, un chocolate. O sea, sí estás amargo. Siempre entonces. ayuda. No, porque es chocolate dulce. Quiero Ajá. suponer no chocolate amargo y eso nos va a ayudar. Porque el Sí. trago a veces es difícil cuando uno ve los datos que se reportan y luego ve las contorsiones que hay que dar para tratar de darle un toque positivo. Normal, eso hay que decirlo, en cualquier administración y en cualquier gobierno. Bueno, pero saluda a nuestro invitado. Querido Tú Mau, ¿cómo estás? preséntalo, Bienvenido. por favor. Muchas gracias, jóvenes. Gracias por tenerme en su cabina. Y más por, bueno, vas a ser invitado ya de siempre porque nos dijo jóvenes. Joven, no, entonces, Mauricio, bienvenido, más que nunca. No, ¿cómo estás? Muchos temas, ¿no? Y en el mundo corporativo, igual que a nivel de los asuntos económicos, de liderazgos políticos, pues hay una transformación que se va dando en términos de liderazgo y de las nuevas necesidades de comunicación que van teniendo los líderes empresariales y las estructuras. Correcto. Y uno de los temas en ese reto que pones sobre la mesa consiste en delegar correctamente en las funciones normales de la dirección y de la conducción de un negocio. Y de un gobierno, agregaría. Y de un gobierno, sí. para Al ponerle margen. sal y pimienta a esta reflexión. Y es que siempre hay temores para delegar cuando tú platicas con un director. Porque cuando le dices, oye, ¿por qué no delegas A o B o C? Te dicen, pues porque tengo temor a que algo falle, porque desconfío del criterio de la gente. O porque desconfío de que me vaya a querer dar una puñalada por la espalda. También a Esa veces es podría un ser una temor, ¿no? opción. Por falta de experiencia, también podría ser un argumento por ahí en la mesa. O por el temor de que terceros no van a reaccionar igual con esa persona a la que le quieres delegar la tarea de cómo lo harían contigo mismo. En fin, razones hay muchas. Pero yo me he encontrado que una de las cosas que limitan la capacidad de acción de cualquier directivo, secretario de Estado, gobernante, es precisamente esa falta de capacidad para delegar oportuna y adecuadamente. Cuando la gente se plantea que ya no le queda otra más que delegar, cuando estás verdaderamente saturado de actividades, y como todos tenemos 24 horas y entre ellas tenemos que dormir y comer, pues se complica el uso del tiempo. Cuando estás retrasando cosas, a ver si les empieza a sonar con algunos asuntos. O sea, las decisiones no caminan a la velocidad que la realidad las necesita y entonces la velocidad se hace lentísima. O hay razones positivas por las que las quieres hacer. Tú quieres liberar tiempo para ciertas cosas o quieres más resultados en un área y eso te obliga a poner responsabilidades enfrente del otro. Pero entonces la gran pregunta en este proceso de delegación, que implica inevitablemente delegar cierto poder, capacidad de decisión, niveles de responsabilidad y por supuesto esa posibilidad de que hagan cosas en tu ausencia, ¿no? Y con los criterios que apliquen, pues yo me he dado la tarea de reflexionar qué cosas son fáciles, qué no, y qué hay que palomear para que esto ocurra. Oye, aquí me gustaría agregar también otro escenario a los que tú estás planteando. Y me parece que es un escenario que también ocurre. Es una empresa en donde hay un director general y en donde él ha decidido que las personas que están abajo de él sean personas de poca capacidad. Y precisamente como tienen esa poca capacidad, él sabe que no van a reaccionar de la forma en que tienen que reaccionar y entonces quiere agarrar todo el poder y la empresa llega a un momento de total inmovilidad. Absoluta inmovilidad y una centralización que hace daño. Claro. Claro. Y en esa lógica, cuando a la gente le dices, oye, pero ¿por qué no has delegado? Te dicen, sí, ya delegué. ¿Y sabes qué es lo primero que delega un director o un funcionario? Aquellas cosas que no hace bien. O sea, porque esas son las más fáciles de delegar, ¿no? Claro. A ti no te gusta ver de números, entonces le delegas los números a alguien. A ti no te gusta ver de controles, Desastre. entonces te gusta delegar los controles. Después vemos el resultado, Sí, sí, pero sí. por lo pronto ahí empiezas a delegar. Con el riesgo de que porque son las cosas que no te gustan, confundas delegar con abdicar. Es decir, desentenderte del resultado de aquellas cosas que estás poniendo en las manos de otra. Lo más difícil de delegar para cualquier director, aún los directores tiburones y ejemplares que nosotros podamos
obtener de la historia reciente o Ujú. del presente, son aquellas cosas en las que notoriamente y además conscientemente eres buenísimo. Ujú. Porque es donde tu juicio es mucho más agudo y tu donde dices, desconfianza más sensible. Es que este idiota no Sí, lo sabe no lo hacer, sabe. ¿no? ¿Sabes qué? Reflexionaba ahora que te escuchaba, Mau, me acordé del presidente Obama, que decía Obama, cuando llega una decisión a mi escritorio, es la decisión más difícil que pueda haber. Y eso a mí me daría un indicador si como líder de una organización estoy delegando o no. Si las decisiones que tomas en el día a día son las más difíciles, es decir, a Obama le decían arder en el infierno con plomo o caminar sobre lava hirviente. Porque decía, todo se va delegando hacia arriba. Claro. Es decir, las decisiones fáciles las van tomando Sí, si tú tomas la en toda decisión la de cadena. quién puede utilizar el estacionamiento de la empresa, es que algo estás Algo haciendo estás muy haciendo mal, mal. ¿no? Perfectamente Y entonces mal. tienes que, uno tendría que preguntarse, ¿delego o no? Ujú. Pues cuáles son las decisiones que tengo que tomar. Si las decisiones son difíciles, probablemente sí estás delegando, porque te delegaron hacia arriba, y lo más complicado, que es ahí en donde las capacidades de liderazgo tienen que notarse, pues es justamente en los asuntos que pueden resultar más complicados. Ya sea, hay dos versiones de acuerdo a lo que dices, Mau. Una por capacidades, es decir, piensas que es difícil porque no lo entiendes, y eso, bueno, pues hay que considerarlo. Correcto. Y dos, porque sí, evidentemente, las decisiones fáciles se tomaron abajo y las difíciles te llegan a ti. Siempre te van a llegar las decisiones de mayor complejidad y me encanta la reflexión que nos compartes del presidente Obama. Ahora vamos a poner sobre la mesa, si lo queremos hacer, hay como algunas guías para que no nos quedemos en el solo el no, sino como sí. Claro. Y esas guías son, en primer lugar, cuando tú le delegas a alguien algo, responsabilidad corta o grande, en el fondo tienes que tener muy claro cuáles son los objetivos y prioridades que estás delegando. Y hay dos conversaciones posibles. Una, de ultra grado de detalle, si es que eso es tu estilo directivo y se vale, ¿no? Sí, o sea, le dices, a ver, lo vas a hacer A, B, C, D, E, F, G, y H. Y cuando termine la tarea quiero que se vea y casi la descripción de tono, Claro. tonalidad, grado, intensidad y demás. El mundo militar es muy así. Claro. Cuando hacen un briefing de algo que quieren después de una operación táctica, hay una descripción mega detallada de qué quieres que pase, no pase, do's and don'ts Claro. en la operación y modelos para abortar. Pero también hay grados, hay otra manera, que es definir grados de prioridad. Mira, tú puedes decidir cómo matas las pulgas, pero yo quiero que tengas claro que el esquema de priorización en el que te pido que distribuyas el tiempo y recursos, que siempre son limitados, es este. Y por definición te pediría que pongas más atención acá o atención prioritaria acá y menos atención acá o atención mínima necesaria allá. Son dos maneras. Pero en el fondo, Francisco, hay una unificación de expectativas. Segundo punto que tiene que tener ese proceso de delegación. Tiene que haber datos bien pensados para monitorear el progreso. Si estás en una organización grande y compleja, hombre, en el argot y en inglés se dicen KPIs, los Key Performance Indicators. Pero si tienes una organización más compacta, más pequeña y menos compleja, simplemente son indicadores a nivel de semáforo que te puedan decir, oye, aquí va bien todo en verde, aquí algo ya se me puso en amarillo y esta situación ya no me está gustando y me la tienes que reportar, porque en el fondo lo que estás haciendo es un mecanismo circular para reportar avances, desviaciones o problemas. Ahora, aquí también hay otra cosa que es importante poner sobre la mesa, Mauricio, y son las empresas familiares. Hay una estadística de la Secretaría de Economía, nada más que es de hace 6 años, no sé si la han actualizado y a lo mejor Rodrigo debe saber. En un 60% más desaparecen empresas familiares que empresas que tienen un gobierno corporativo. ¿Por qué? Pues porque todos son todólogos y como son los dueños, pues entonces no escuchan opiniones y eso hace que se complique la operación. Este esquema, ¿cómo puede aplicar también a una empresa familiar? En donde está el papá y está el hijo, y si acaso está el hermano y el sobrino. Pues fíjate que en estas empresas familiares, este asunto del monitoreo de avances y desavances se vuelve mucho más sensible. Lo que pasa es que en las empresas familiares la mesa del comedor se convierte en una extensión de la sala del consejo. Y normalmente a los hijos o a los nietos, les cuesta mucho más trabajo reportarle al fundador o al director porque sabe que puede reaccionar o los puede saltar de tal o cual manera. Precisamente en esquemas de corte familiar, si bien no necesariamente tenemos que llegar a KPIs y a procesos complejos y RPs y CRMs y cuestiones de estas, sí tendríamos que llegar a saber si esto se desvía, si esto empieza a ponerse nublado,
qué le tengo que reportar, cómo lo va a reportar, lo cual me lleva a mi tercer punto, que es quizá el más complejo. Estemos hablando del gobierno americano, el gobierno mexicano, la empresa más grandota o la empresa más modesta, que tiene que ver con definir entre el que delega y el que recibe la delegación, qué ritmo de reporte está esperando quien delegó la tarea. Yo quiero que me informes diario, porque este asunto es crítico. Yo quiero que me lo informes por desviación, bajo la lógica de que si todo va bien, ni me llames. No me estés dando lata. ¿No? O yo quiero que me reportes periódicamente, como sería en un gobierno institucional, cada trimestre, vayamos bien o vayamos bien, tú preparas un reporte, porque quiero un corte de caja. Entonces, ese asunto, pero en las familiares, y en las compactas, las pequeñas y las micros, lo que más observo cuando voy a dar una conferencia, cuando voy a interactuar un consejo, en fin, es que no hay homologación en el uso de los adjetivos. Y eso provoca problemas a la hora de reportar y de delegar. Es decir, y voy a poner un ejemplo. Si estuviéramos aquí hablando de este programa y tuviéramos que reportar ciertas cosas a la superioridad, cualquiera que ésta sea, tú deberías de clasificar, oye, tengo un incidente, tengo un problema, tengo una crisis, o ya se me escarriló algo. Es decir, esos 4 niveles que te estoy poniendo a manera de ejemplo, incidente, problema, crisis o descarrilamiento, te llevan a decir, si yo estoy poniendo este programa, este evento, esta operación, esta unidad de negocios en tus manos, no quiero que me reportes incidentes, campeón. Para eso estás tú, con tu criterio, tu nivel de autoridad y tus recursos, resuélvelo. Y los problemas, ¿no? Cuéntamelos cuando estén resueltos. Entonces vamos a ver qué grado de problema me tienes que reportar. Pero si notoriamente estás viendo que ya se descarriló la operación, claro que me lo tienes que reportar. Ni siquiera se cuestiona. Por eso voy muy de la mano con el ejemplo que ponías de Obama, ¿no? ¿Qué le vas a reportar a un presidente? Claro. Aquellas cosas que claramente ya se descarrilaron, si es que no las averiguó antes, aquellas cosas que están siendo notoriamente convertidas en un problema, pero jamás le deberías de pedir tiempo a un presidente, a menos de que él te lo pida, porque es micromanager, para reportarle un incidente o un problema menor. Y además diría que eso va al corazón de cualquier líder, ya sea de una organización y un gobierno. Tiene dos tareas indispensables. Una, comunicar, es decir, un líder te tiene que decir hacia dónde va el barco con cierta claridad, con la capacidad incluso de inspirar con respecto a objetivos conjuntos. Y en segundo lugar, formar equipos, es decir, ya sea contratación o formar equipos, porque un micromanager a mí me habla de mucha ineficiencia en tanto no contrató a la persona adecuada en la que puede delegar un cierto grado de tareas. Absolutamente. Porque un micromanager va a acotar su escala, es decir, uno tiene capacidades, por más genio que seas, uno tiene capacidades limitadas y un día limitado en 24 horas para poder atender la complejidad de una organización cada vez más grande. Entonces, si uno... Vamos a pensar, si Steve Jobs era micromanager en el diseño, lo era en el diseño, pero probablemente no se metía a gestionar al director financiero en cuanto a la posición de liquidez de la empresa en función en que invertía, porque si no iba a perder escala. Entonces, te tienes que especializar y al mismo tiempo formar un equipo competente, porque si no la falla de tu subalterno no es de él, es tuya. Claro. Porque lo mantuviste, digo, a lo mejor estableces estrategias de cómo se controla eso, si un error, 2 errores, 3 strikes, estás fuera porque es mi responsabilidad. Claro. Y esas fronteras, en el fondo delegar es como rayar la cancha, ¿no? Si alguno que nos escucha está jugando tenis, ha visto partidos de tenis, sabe pues, que hay una línea que marca fuera y hay otra línea que en el saque aplica y hay una línea para singles y una para dobles. Delegar en una organización es rayar la cancha. Es decir, en la medida en que la pelota está en este cuadro, es tu tarea darle para adelante. En la medida en que se sale de tales líneas, es tu tarea alertarme. Y si se llegara a salir de una tercera línea hipotética y las cosas descarrilan, es momento de que el que delegó, entonces sí, tome control temporal de la situación, corrija junto con su director, gerente, colaborador, depende del nivel que estemos hablando, hasta que se normalice la situación, en cuyo caso vuelves a liderar tiempo, porque delegar es parte intrínseca de la función de un director, de
de un empresario, de un presidente, de un Claro. secretario de Estado, porque no se puede ser todólogo en la vida. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis a este tema que está muy interesante, a Rodrigo le quedan 4 minutos antes de que empiece su programa y seguramente querrá hablar del IMSS y sus datos. Pues es que, no, es que además el tema es muy acertado, digamos, en la coyuntura, en lo que estamos viendo en términos de datos. ¿Por qué? Uno ve al subsecretario Arturo Herrera diciendo, oigan, ¿saben qué? Dos Bocas no va este año. ¿Qué creen? Que al siguiente día su jefe, el presidente de la República, pues dice, no, mentira. Y entonces lo que eso genera, otro ejemplo de liderazgos políticos, va Rex Tillerson como secretario de Estado a negociar con Kim Jong-un, ¿no? Y está logrando acuerdos y tal, y resulta que Donald Trump le dice, oye Rex, ni te preocupes, es un Pero pelagatos tirabombas, Little Rocket Man, y se acabó la negociación. Entonces, Pero el sí, problema es que ese es el estilo de liderazgo que estamos teniendo en el mundo. Me Sí, parece sí. tremendamente peligroso, pero es el estilo de liderazgo que traemos, ¿eh? Lo cual te lleva a miembros de gabinete. Y si quieren, en otro programa, en otra ocasión, hablamos de las diferencias de lo que es el miembro de un gabinete con cada presidente. Y este gabinete tiene sus retos, ¿eh? Porque ha de ser muy difícil ser miembro del gabinete con un cuate que inicia el día en una mañana. Y te voy a decir Sí, una sí. cosa, y también a mí en lo particular me lleva a pensar en algunas reformas políticas de fondo que hemos ya puesto sobre la mesa muchas veces, como un gobierno parlamentario, en donde el responsable de una cartera no solo es responsable ante el primer ministro, sino es responsable ante el Parlamento. Correcto. Por supuesto. Entonces, eso es una lógica muy distinta de operación. Y creo que nos hace una falta terrible, ¿no? bueno, y siguiendo con eso y ya entrando en la coyuntura, mi querido Paco, loable que Zoé Robledo haya tenido vocación de comunicar y no tenga miedo a ser desmentido, pero pues la contorsión ¿cómo fue... va a ser desmentido si ya fue a decir lo que le dijo el otro que No, le pero dijera? Pues no lo va a desmentir. Tiene un tema, porque su conferencia duró bastante tiempo. De hecho, aquí tenemos un audio en donde pues, lo puedes interpretar como que, pues dice, no incluimos a jóvenes construyendo el futuro dentro de la creación de empleo. Deja entrever que debería haber un debate al respecto. Yo pienso que no, porque estás hablando de transferencias del gobierno federal Y además... y que te van a distorsionar el mercado laboral y en son términos de empleos entenderlos. creados de forma artificial. Pues sí. Y eso no es un mercado de empleo. Digo, a ver, Pues es así. perdón, entonces, y Zoé es del ITAM, ¿no? Y entonces no nos va a venir a contar cuentos que la verdad, digo, si llegó ahí es para tomar acciones contundentes y para sacar el barco adelante y no para darle nada más gusto al presidente, que entiendo que si no, pues, se va a enojar mucho, pero pues bueno, que lo calme, que vaya, que hable con él y le diga, a ver, señor presidente, no es así. Y le hace mucha falta al presidente, como ya que no está César Yáñez y todo el mundo le dice que sí a todo, le hace falta que alguien llegue y lo serene, le invite una taza de café, un chocolate del de la finca de su abuelo ahí en Tabasco y que se tranquilice, que le lleve al señor Candiani un chocolate al presidente. Exactamente, esa será su siguiente misión. Simplemente mencionar, Paco, que lo que requieres no es que te expliquen cómo se equivocó el dato certero, sino cómo se va a corregir ese dato para dar el resultado óptimo que todos estamos buscando. Quizás si la narrativa fuera, es que jóvenes construyendo el futuro y los 500,000 que ya están involucrados en el programa eventualmente serán contratados para la empresa y hoy tenemos datos de que nos reflejan cierta incertidumbre y el cambio necesario de un régimen, pero hacia adelante en el primer trimestre de 2020 estaremos viendo que se revierte la tendencia, sería bastante distinto a que simplemente descalifiques el dato. No quiero dar clases de cómo se debería comunicar esta situación, pero lo cierto es que como elector y como agentes pues económicos... Sí deberías de darlas porque lo haces diario y ellos no. Y me parece muy evidente que no lo están haciendo bien. Ese es uno de los principales problemas. Voy a hacer algo por ti y por tu estabilidad laboral. Gracias, Adiós, Rodrigo Pacheco. querido Paco. Que te vaya muy Mau, bien. un gusto. Mauricio Candiani, muchísimas gracias. Gracias, jóvenes. Te agradezco mucho.